Dios les bendiga. Mi nombre es Ures Machado Treviño y estamos iniciando esta transmisión en vivo que seguramente bendecirá su vida. Ministerio ID es un ministerio que está preocupado por satisfacer las necesidades de las personas, de la comunidad y de nuestra sociedad. Así que les invitamos a que compartan este enlace porque seguramente habrá una palabra y un mensaje de vida que bendecirá a cada uno de nosotros que estemos escuchando y meditando en el consejo de la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen al Salmo 56 para estar dando lectura y entender cuál es el mensaje de esperanza que Dios quiere darnos en medio de un momento de crisis. La realidad es que todos nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, de dificultad, pero en medio de esto existe un Dios que nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Así que les invito a que compartan, comenten y se queden con nosotros durante esta transmisión porque seguramente Dios bendecirá sus vidas. El Salmo 56 dice de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quien acecha a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derrama en tu furor a estos pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás de mis enemigos en el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí encontramos un mensaje que va a bendecir nuestra vida. Encontramos a una persona que ha tenido dificultades y ha tenido temores. Quizá muchos de nosotros nos sentimos identificados con este personaje. Me gustaría que le pidiéramos a Dios que nos ayudara en medio de esta necesidad. Que este mensaje sea un mensaje que traiga esperanza a nuestros corazones. Así que le invito ahí en la comodidad de su hogar o donde usted nos esté viendo, que cierre sus ojos un momento y pidamos a Dios que bendiga nuestra vida. Que este mensaje venga a ayudarnos en la necesidad que estamos experimentando. Padre, yo te pido que tu palabra venga a satisfacer nuestra necesidad de amor, de sentido de pertenencia y de seguridad. Permite, Señor Jesús, que a través de este mensaje seamos alentados a seguir adelante y que la comunidad que nos sigue a través de este medio pueda ser bendecida a través de este mensaje. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarle a que usted en la comodidad de su auto, de su casa, de su comedor, de su habitación, pueda prestarme unos momentos de su atención. Este mensaje va a transformar los corazones si nosotros detenidamente lo analizamos. Lo primero que podemos observar en este Salmo 56 es que David comienza diciendo: ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, oh Señor. Aquí nosotros podemos ver que este salmo inicia con un clamor de ayuda. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido identificados con este personaje?
El personaje que hace esta oración lleva por nombre David, y podemos ver que David es una persona de carne y hueso, sujeto a necesidades y a pasiones y a emociones y a sentimientos al igual que usted y que yo. David en este momento experimentaba un momento de crisis que le motivó llevar su mirada hacia Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí. Un clamor de ayuda. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos tener o hacer un clamor de ayuda. Alguien pide ayuda no porque sea débil, sino porque se siente en la necesidad de que alguien le ayude. El contexto de este pasaje, las escenas que rodean a este personaje de nombre David, en el medio en el cual escribe este salmo, nos lleva a pensar que él estaba pasando por un momento de crisis e hizo una pausa a su rutina diaria. Él se tuvo que esconder a causa del temor que tenía, porque había personas que querían arrebatarle su vida, había personas que le querían lastimar, había personas que le querían condenar. Entonces David se tiene que esconder en algún lugar, y al esconderse entiende la necesidad de hacer una pausa en la vida. Y quiero invitarle a que nosotros nos sintamos identificados con esta cuestión. David, al esconderse y al hacer una pausa en su vida, él puede contemplar la misericordia de Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí. Puede hacer un clamor en medio de la necesidad. El que usted y yo en este momento estemos en nuestros hogares, o se nos haya privado el poder salir libremente y el tener nuestras actividades, en que se hayan frustrado algunos de los planes que ya teníamos nosotros conscientes que teníamos que elaborar, nos hace y nos invita para que nosotros busquemos un clamor de ayuda. Es necesario entonces hacer pausas en nuestra vida para que podamos clamar a aquel que es nuestro Salvador. Yo no puedo asegurar que Dios envió esta plaga, esta gripe como algunos le llaman, esta enfermedad a causa de la pandemia. Lo que sí puedo decirle y garantizarle es que Dios en cualquier momento puede deshacerse de ella. Pero esto nos hace que nos preguntemos: ¿por qué entonces Dios no ha deshecho esta pandemia que estamos viviendo? Simplemente por una razón: porque Dios desea que en este momento de pausa nosotros fijemos nuestra mirada al cielo y clamemos a Él, hagamos un clamor de ayuda, de su protección. En la experiencia de David se puede apreciar que hacer pausas en la vida no es algo contradictorio o contraproducente como muchos podemos estarlo experimentando, pues a través de estas pausas él pudo elevar un clamor de ayuda a nuestro Señor. Para llegar a este punto será necesario reflexionar, al igual que David, reflexionar en algunos aspectos de nuestro caminar que nos ha brillado al día de hoy estar en el punto que nosotros nos encontramos. Cuando nosotros verdaderamente hagamos este clamor, en este periodo de pausa en nuestra vida, nosotros seremos desafiados a sincerarnos con nosotros mismos y a sincerarnos con Dios. El hacerlo podrá traer uno de los grandes beneficios de nuestra vida, el poder clamar a Dios, y Dios seguramente nos atenderá. Él escuchará nuestro clamor, Él nos ayudará en medio de la necesidad, porque Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él desea permanecer a nuestro lado en medio de este momento de necesidad. Lo primero que encontramos que es necesario hacer durante este periodo de pausa es reflexionar sobre nuestra condición de vida. Y aquí me gustaría que nos apegáramos al texto, a este Salmo 56, porque encontramos que lo primero que David reflexiona en cuanto a su vida es que David pudo observar el constante daño que le hacían las personas. El Salmo 56, el versículo 1, la última parte dice: me oprimen combatiéndome cada día. David pudo observar el daño que le hacían a causa de la maldad de los hombres.
Lo segundo que podemos ver es que David dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Él se sentía dolido a causa de la soberbia de los hombres que le rodeaban. El versículo 5 dice: todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Esto hace que David identifique que él se sentía frustrado a causa de los malos deseos de otras personas. Pero mire, el versículo 6 dice: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Lo cuarto que podemos observar que David vislumbra sobre la gente que le rodea es que son personas que le están acechando continuamente. David, al meditar en el camino de su vida, identifica que las personas que le han rodeado son personas llenas de maldad, llenas de soberbia, de malos deseos y que aparentemente tienen el anhelo de que fracase. Quizá muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con esta situación. Hay gente que quiere hacernos mal, hay gente que trata de pisotearnos a través de su soberbia, hay gente que tiene malos deseos sobre nuestra vida, y no solamente eso, sino que también desea que nosotros caigamos, que pisemos en falso para vivir derrumbados. Pero déjeme decirte que Dios es nuestra esperanza. Él convertirá el lamento en baile. Él nos ayudará en medio de la adversidad si tan solo nosotros decidimos confiar en Él y proclamar su nombre. David identifica que en su vida él se ha rodeado de personas que solamente buscan lastimarle o dañarle. Y comienza a identificar que estas situaciones le han hecho llevar o observar que estas causas le han motivado a reaccionar de alguna manera. Lo primero que la maldad de los hombres, los malos deseos y la soberbia ha producido en David, el versículo 3 dice: y en el día que yo temo, esto le ha producido temor. Pero no solamente le ha producido temor, sino que el versículo 7 dice: pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Encontramos que esto le produjo un sentido de venganza. Muchos de nosotros, quizá en este periodo de crisis, estamos experimentando temor o estamos experimentando un sentido de venganza. No quiero decir que esto es bueno porque este hombre lo experimentó. Lo que vemos aquí es que este personaje llamado David es un hombre que está sujeto a sus pasiones y a sus emociones. Y es verdad que nosotros podemos identificarnos en él, y al hacer un análisis de nuestra vida, al poder analizar y reflexionar en nuestra condición de vida, seguramente nos encontraremos que existen personas a nuestro alrededor que son malos, son soberbios, tienen malos deseos, nos acechan cada día, y esto nos produce temor y nos produce en ocasiones un sentido de venganza. Pero David no se limita en este periodo de pausa y solamente reflexiona en su caminar diario o en su condición de vida. Lo segundo que es necesario hacer durante este periodo de pausa es reflexionar sobre la intervención divina en nuestra vida. Y esta parte es muy interesante porque aparentemente este personaje David contrapone lo que él ha sufrido con el vislumbrar cómo Dios ha intervenido en cada situación de su vida. Lo primero que David reconoce es que Dios está atento a los detalles de su vida. El versículo 8 dice: mis huidas tú has contado. David abre su corazón y se sincera y dice: Dios, verdaderamente tú sabes lo que yo he sufrido. David reconoce que Dios está atento a los detalles de su vida. Y déjeme decirle a usted que nos está escuchando, Dios está atento de lo que está pasando el día de hoy en su vida. Dios está atento a su necesidad. Dios está atento a su problemática. Dios está atento para solventar aquello que le causa daño. Pero es necesario que nosotros clamemos a Él. David no solamente reconoce que Dios ha fijado su mirada en él, que está atento en medio de sus necesidades. Dice el texto: tú has contado mis huidas.
David se la pasaba huyendo de un lugar a otro a causa del temor de perder su vida. Pero él reconoce que en medio de cada huida, Dios ha estado presente. En este momento de necesidad, en este momento de pandemia, déjeme decirle que Dios está presente y Dios desea ayudarnos. Él conoce lo que nosotros hemos experimentado. Lo segundo que David reconoce en cuanto a Dios es que Dios le galardonará por el sufrimiento que estaba haciendo. Y aquí es importante notar que David sufría porque él no quería hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Él no quería lastimar a otras personas, así que él decide huir para no corromper la voluntad de Dios. Y el versículo 8, la segunda parte dice: pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tu libro? David aquí identifica que Dios es quien le galardonará cada sufrimiento que ha tenido. Y para esto es necesario que analicemos este pasaje a la luz de la cultura en la cual se escribe. Todos nosotros, cuando participamos de un servicio fúnebre, una muestra de cariño o de amor es a través de las rosas o a través de las coronas de flores con un listón que dice un mensaje sobre la familia que lo envió. La persona, los familiares de aquella persona que ha sido sepultada, normalmente toman esos listones, se los llevan a casa como un simbolismo de que esa persona era estimada y amada por la sociedad y por sus amigos. Bajo el contexto judío, podemos entender que la situación era diferente. Cuando había un servicio fúnebre, la manera en la cual una persona se identificaba que una persona era muy amada era a causa de las lágrimas y los lamentos que la gente hacía como expresión pública para que supieran que esa pérdida había causado mucho dolor. Y aquí es donde nos encontramos, porque el texto dice: guarda mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma era un pequeño frasco. Hay varios significados de una redoma, pero posiblemente a la que se refiere David es aquel frasco pequeño de cristal que usaban las plañideras. ¿Quiénes son estas mujeres? Son las mujeres que se contrataban cuando alguien había fallecido. Las familias que tenían mucho dinero contrataban a estas mujeres para que durante el servicio fúnebre se la pasaran llorando y gritando. La forma en que se les daba el pago a estas personas es que cada vez que salió una lágrima, ellas la guardaban en la redoma, y al finalizar el servicio fúnebre, ese frasco o esa redoma se le entregaba a quien le había contratado, y su salario iba a ser conforme a la cantidad de lágrimas que había derramado. La hermosa enseñanza de este pasaje nos invita a confiar o a entender que David identifica que Dios guarda en una redoma todas las lágrimas que él ha experimentado y que en algún momento de la vida le galardonará. Lo podemos ver en un futuro. Dios le concede el reino de Judá y el reino de Jerusalén a David. Él sería el próximo rey y podemos ver la paga de esas lágrimas que él había derramado por hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros quizás sentimos que no somos escuchados, que nuestro sacrificio es en vano, que nuestro dolor nadie lo atiende. Pero déjame decirte, sí, tú el que nos está escuchando, que Dios guarda tus lágrimas en su redoma. Él te ayudará en medio del momento de crisis y también recompensará el sufrimiento que tú has tenido. Pero es necesario hacer su voluntad. David reconoce algo tercero en cuanto a la intervención divina en su vida. Él reconoce que Dios está dispuesto a responder su clamor. El versículo 9 dice: y serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Y hay que resaltar esta expresión: el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos en medio de la aflicción y en medio de la necesidad. David reconoce la intervención divina en su vida de tres maneras. Lo primero es que Dios está atento a los detalles que pasan con él. Lo segundo es que Dios galardonará el sufrimiento que él
ha tenido. Y lo tercero es que Dios está dispuesto a responder el clamor que Él le hace. Todos nosotros hemos experimentado dolor, hemos experimentado engaño, situaciones críticas, y sin importar dónde nos escondamos, esto nos alcanza nuestra vida y nos hace vulnerables. Pero cuando clamamos a Dios, Dios responde a nuestra petición. Lo tercero que podemos observar, que nosotros podemos hacer, o lo necesario que hay que hacer durante los periodos de pausa, es reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios. David primero hace una balanza, identifica su caminar diario. Después de identificar su caminar diario, identifica cómo Dios ha intervenido en su vida. Y por último se puede ver o se puede apreciar que David desea tener un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque él se identificó que en medio de esa adversidad Dios le ha ayudado. Si usted nos está viendo o nos está acompañando a través de esta transmisión, déjeme decirle que el hecho que usted nos esté viendo nos da un indicio de que usted está con vida, de que al final del día Dios nos ha guardado y nos ha protegido. Dios desea ayudarnos en medio de la situación de crisis. David entonces se siente en la necesidad de comprometerse a Dios, y lo primero que él expresa es que es necesario comprometerse a confiar solamente en Dios. Y esta es una expresión que se repite en este salmo. El versículo 4 al finalizar dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el versículo 11 dice lo mismo: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Déjeme decirle que pueden llegar situaciones difíciles, pero cuando usted confía en Dios, Dios estará delante de usted como poderoso gigante. Él le ayudará en el momento de adversidad. Él se glorificará en su vida y le ayudará sin importar la situación que esté experimentando. Pero es necesario depositar nuestra confianza en Dios. David entiende que es necesario comprometerse con Dios a través de las alabanzas, es decir, comprometerse a alabar a Dios. El versículo 12 dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. En el momento de dificultad, yo le invito a que usted alabe a Dios, porque ahí es cuando verdaderamente esa alabanza llega a Dios y Dios se glorifica y Dios le puede ayudar. No deje que la situación de crisis nuble su vida o propósito de vida. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y quiere efectuar un milagro en su vida. Cuando usted le alaba, hace que Dios verdaderamente atienda su necesidad y acuda como poderoso gigante. Él es nuestro oportuno socorro. Lo tercero que David se compromete es a testificar acerca de la misericordia de Dios. La primera parte del versículo 13 dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída. Déjame decirte que si tú el día de hoy estás viéndonos, sin importar la dificultad que tengas, es porque Dios nos ha librado de la muerte. Y ese es el objetivo que Él tiene. Él nos busca a nosotros con la finalidad de establecer una relación personal y que ninguno de nosotros pueda ser condenado y morir en nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que David decide la necesidad, identifica la necesidad de comprometerse a testificar de las misericordias de Dios. Yo te invito a que testifiques de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios ha hecho algo grande en tu vida, escríbelo en los comentarios. Testifica a la gente que nos está viendo, que ellos también puedan leerte. Al grupo de Ministerio y comiencen a escribir de qué manera Dios les ha librado de la muerte, de qué manera Dios ha guardado sus pies de la caída. Dios bendecirá sus corazones y sus vidas cuando ustedes comiencen a testificar de las maravillosas obras que Él ha hecho en ti. Lo cuarto que David comienza a reflexionar es que él se compromete a consagrar
su vida a Dios. La última parte de este versículo dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Es inevitable que David sienta la necesidad de comprometerse con Dios porque él ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Él decide comprometerse con Dios de 4 maneras. Decide, número 1, comenzar a confiar solamente en Él y no en el temor ni en las aflicciones que causa el mundo. Se compromete a alabar su nombre. Se compromete también en testificar de la gracia y la misericordia de Dios. Y 4, se compromete en consagrar su vida a Dios. David, durante este periodo de pausa, experimentó gran dolor y gran crisis, pero también pudo elevar un clamor de ayuda. Para poder hacerlo, tuvo que reflexionar en 3 cosas: sobre su condición de vida, sobre la intervención divina y sobre su compromiso con Dios. Quizá en este momento que estamos viviendo de pausa o de pandemia, la solución es que en nuestro hogar, en nuestra casa, nosotros comencemos a reflexionar en estas 3 cosas, así como David lo hizo. En los momentos que nosotros experimentamos el temor o el dolor, lo más recomendable es buscar ayuda. Y aquí hay alguien que nos pueda ayudar. Dios es aquella persona que sigue teniendo su mano extendida para ayudarnos en los momentos de adversidad, para ayudarnos en los momentos de soledad, para ayudarnos en los momentos de angustia. Yo le invito a que usted pueda identificar esto y pueda responder a una de estas preguntas que yo le haré. ¿Cuál es tu condición de vida? ¿Has experimentado lo que David experimentó? ¿Estás rodeado de personas con malos deseos, con maldad, con soberbia? Personas que te están acechando y esto ha producido temor en tu vida, ansiedad o un sentido de venganza. Esto debe motivarte a clamar a Dios hoy más que nunca. Que este periodo de pausa en tu vida sea para voltear a ver a Dios. Muchos de nosotros llevábamos un ritmo de vida muy acelerado y ese ritmo o estilo de vida no nos hacía que nos detuviéramos un momento para buscar a Dios. Quizá esta sea la causa por la cual Dios no evitó esta pandemia, para que su pueblo se volviera a Él. Nosotros fuimos creados a su imagen, por lo tanto Dios desea y anhela tener una relación personal con cada uno de nosotros. Puede ver que a pesar de todo, Dios está dispuesto a ayudarle. Dios está con nosotros. Quizá en muchos momentos no lo hayamos podido experimentar. Haya dudas en tu vida al cual decir, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Dónde estaba Dios cuando te sucedió aquello? ¿Dónde te sucedió aquello otro? Pero déjame decirte que Dios está al pendiente de tus necesidades. Pero lo que Él desea es que tú puedas clamar a Él. Él está esperando que en ese medio de dolor clames a Él para que Él te ayude y bendiga tu vida. ¿Cuándo decidirás comprometerte con Dios? ¿Has decidido confiar en Él? ¿Has decidido alabarle a Él? ¿Has decidido testificar a Él? ¿Has decidido consagrar tu vida para Él? Hoy es un día muy especial para que nosotros nos comprometamos. En medio de esta pausa y de esta crisis en la vida, nosotros podemos consagrar nuestra vida a Dios y le aseguro, su vida cambiará, será bendecida. En medio de las dificultades y de los problemas, usted tendrá a alguien que saldrá enfrente de usted y le ayudará. Pero esta es una decisión personal. Solamente hay 2 opciones en cuanto al mensaje que yo acabo de compartir. Una de ellas es renunciar y hacer un lado y vivir con nuestra ansiedad, con nuestro dolor, con nuestra agonía, o aceptar este mensaje, identificar nuestro caminar, reflexionar sobre la intervención divina y reflexionar sobre un verdadero compromiso con Dios. Si usted atiende este mensaje, seguramente se sentirá persuadido a entender que Dios le ayudará en momento de crisis.
Dios le ayudará en el momento de aflicción. Él desea bendecir su vida. Así que le invito a que reflexione en esta palabra. Dios quiere que usted sea bendecido. Dios quiere que usted se comprometa a Él, que solamente confíe en Él, que le alabe, que testifique de las misericordias y que guarde su vida consagrada para el Señor. Si tú aceptas este mensaje, tu vida será transformada y habrá una paz en tu corazón que sobrepasará todo entendimiento. La palabra de Dios dice: sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Si tú decides aceptar este mensaje y decides abrirle tu vida a Dios, te invito a que ahí en tu lugar cierres tus ojos, sujetes tu celular y cierres tus ojos y hagas una oración sincera a Dios. Que tú le puedas decir: Señor, habita en mi vida. Yo he identificado que tengo problemas, hay ansiedad, hay escasez, pero he entendido que en medio de esa situación tú decides y quieres ayudarme. Así que el día de hoy abro mi vida a ti para aceptarte como mi Señor y Salvador. Quiero confiar en ti, quiero alabarte, quiero consagrar mi vida a ti. Quiero seguirte y adorarte en medio de esta situación de dificultad. El día de hoy elevo un clamor de ayuda. Ayúdame, Señor, porque soy débil, porque entiendo que existen muchas cosas que yo no puedo solucionar, pero seguramente con tu ayuda todo irá mejor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Este mensaje es un mensaje de vida. Te invito a que lo atesores en tu mente y en tu corazón y lo pongas en práctica. Dios va a derramar de sus bendiciones. Recuerda, Él ha guardado nuestras lágrimas en su redoma. Todo el sufrimiento que la vida, la sociedad o la comunidad te ha causado, déjame decirte que Dios tiene un galardón para ti. Pero es necesario cada día confiar en Él, en su presencia. Yo te invito a que, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, le des like a esta página de nuestro ministerio, Ministerio ID. Nuestro deseo es poder bendecir a las personas a través de un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Comparte. Para nosotros es muy importante que si este mensaje ha bendecido tu vida, nos escribas un comentario o algo diciéndonos que verdaderamente has hecho un compromiso con Dios. Este ministerio nació en el corazón de las aulas de los alumnos de los Margaritas. Si tú deseas apoyar este ministerio, te invitamos a que te unas con nosotros. Lo puedes hacer a través de compartir estas predicaciones, estos mensajes. Lo puedes hacer a través de tus oraciones, y si quieres dar un donativo para cada una de las personas que hacen posible este ministerio, tú lo puedes hacer. Comunícate con nosotros, estoy seguro que esto bendecirá a muchas más personas. Ministerio ID se encarga de entregar despensas a las personas más necesitadas, de ir a los hospitales y a los lugares donde las personas están experimentando mucho dolor y sufrimiento. Así que te invitamos a que seas parte de este Ministerio ID. Queremos bendecir a nuestra comunidad. Gracias por conectarte. Dios te bendiga. Que tengas muy bonita noche.